que es el sistema nervioso central, como el sistema nervioso en general, que creo que todos nosotros de alguna manera lo manejamos, lo sabemos. Por ejemplo, tenemos que tener la idea de qué cosa es el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso viene a ser uno de los 11 o 13, según cómo se ordene, sistemas que van a constituir nuestro organismo, nuestro cuerpo. ¿Sí? Y este sistema nervioso, dice, es un conjunto de órganos formados por tejido nervioso, uno de los 4 tejidos fundamentales que cuando se ordenan forman estructuras anatómicamente diferenciadas, los órganos. Y estos a su vez, cuando se organizan para cumplir determinadas funciones, es lo que van a constituir los sistemas. ¿De qué se encarga este conjunto de órganos? Se constituye el sistema nervioso de regular el funcionamiento de todos los otros sistemas que van a constituir nuestro organismo. Entonces, el sistema nervioso regulará todas las actividades de los distintos órganos que forman nuestros distintos sistemas corporales. Y para ello, obviamente, va a tener dentro de su estructura funcional a una célula capaz de hacer eso, capaz de poder recibir estímulos, capaz de transformar esos estímulos en un potencial eléctrico y capaz de poder transmitir ese potencial eléctrico a otras células de otros órganos. ¿Justamente para qué? Para regular el funcionamiento. Ahora, el sistema nervioso puede, desde el punto de vista anatómico, organizarse como un sistema nervioso central y como un sistema nervioso periférico. Las partes que forman el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal, van a estar protegidas por unas cavidades óseas, el cráneo, la cavidad craneal y la columna vertebral, y dentro de él el conducto vertebral. En un caso, en la caja craneal estará el encéfalo, y en el caso del conducto vertebral estará la médula espinal. ¿Sí? A su vez, el sistema nervioso central está constituido justamente, como hemos dicho, por el encéfalo y la médula espinal. Ahora, el encéfalo también tiene sus partes, y sus partes más grandes son los hemisferios cerebrales, el cerebelo, el tallo o tronco cerebral. ¿Sí? Y a su vez este tallo está conformado de craneal hacia caudal, o sea, de arriba hacia abajo, por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y la continuación de ese bulbo raquídeo es justamente la médula espinal, que ya dijimos se encuentra dentro del conducto vertebral. Eso estaría conformando lo que es el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico está constituido por estos elementos denominados nervios craneales, nervios espinales y ganglios. Entonces, del encéfalo o de la médula van a salir estructuras nerviosas dirigiéndose hacia todos los confines de nuestro organismo.
hacia todas las células que conforman los distintos órganos de los distintos sistemas de nuestra corporalidad. Y justamente esos lugares lejanos a los cuales van estos nervios que salen del encéfalo o de la médula, se dice justamente que es la periferia de nuestra corporalidad. Si salen del encéfalo, serán los nervios craneales. Estos van a ser 12. Si salen de la médula, serán los nervios espinales, 32 pares. ¿Sí? Pero, bueno, ahí estaría el sistema nervioso central, encéfalo y médula, y los nervios que salen, en este caso los que se están viendo serían los nervios espinales, también llamados raquedos, que salen a través de los agujeros intervertebrales que hay entre las vértebras que conforman la columna vertebral. Pero también el sistema nervioso puede tener una clasificación desde el punto de vista funcional. Y desde el punto de vista funcional vamos a tener un sistema nervioso somático que va a ir dirigido hacia las distintas partes de nuestro cuerpo que se relacionan con el exterior. Y un sistema nervioso autónomo que se dirige hacia nuestros propios órganos internos, principalmente ubicados dentro de una serie de cavidades que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la caja torácica, por ejemplo, nuestro abdomen, nuestra pelvis y todas las vísceras que pueden estar dentro de estos espacios corporales. De lo que acontece en el sistema nervioso somático, seremos más o menos conscientes, pero de lo que acontece en el sistema nervioso autónomo, seremos poco o completamente inconscientes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el funcionamiento del corazón, la frecuencia respiratoria, los movimientos peristálticos, etcétera, etcétera, son elementos que están bajo el control de este sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Bajo el sistema nervioso autónomo. Eso desde el punto de vista funcional. Ahora, otro aspecto que también tenemos que más o menos tener en consideración es tener una idea clara de algunos términos que se suelen usar al describir los distintos órganos del sistema nervioso y que pueden llevar a veces a confusión o simplemente a no saber qué cosa es. De todos estos, porque hay muchísimos, vamos a destacar algunos, solamente algunos. ¿Sí? Sustancia gris y sustancia blanca. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que en determinadas partes de los órganos nerviosos puede haber una prevalencia, es decir, una mayor cantidad de alguna parte de una neurona. Una neurona clásica, recordemos, puede tener tres grandes partes, ¿no? El soma, o cuerpo, donde está el núcleo, el citoplasma, y pequeñas prolongaciones denominadas dendritas. Generalmente es la parte de la célula que va a percibir el estímulo.
Luego tenemos una prolongación larga y única llamado axón. Axón o cilindro E. ¿Sí? Que generalmente está envuelto por una capa de fosfolípidos llamada vaina de mielina para aumentar la velocidad de la transmisión del potencial eléctrico. Y bueno, la otra parte es la parte efectora, que es el teledendrón. Entonces, la sustancia gris se refiere a la parte de un órgano nervioso donde hay mayor cantidad de cuerpos neuronales. Es decir, observaremos núcleos, si hablamos desde el punto de vista histológico. Mientras que la sustancia blanca se refiere a la parte de un órgano nervioso donde habrá mayor cantidad de axones envueltos en sus vainas de mielina. Sustancia gris y sustancia blanca. Todos los órganos del sistema nervioso van a tener esa conformación. Sustancia gris, sustancia blanca. De cómo se ubican y dónde se ubican va a depender de qué órgano nervioso es. Si yo le pregunto, ¿qué cosa es fibra nerviosa? A ver, Ana, ¿qué dirías? ¿Qué parte de la neurona sería la fibra nerviosa? ¿El soma? ¿El axón? El axón. Muy bien, Ana, y eso que no has tomado desayuno. El axón. ¿Sí? Entonces, fibra nerviosa, entiéndase, el axón envuelto en su vaina de mielina. Bueno, los que son mielinizados, los que son amielínicos, porque también hay axones amielínicos. Otro término que tenemos que entender son estos dos de acá, núcleo y ganglio. A ver, Alison, te acabas de tomar tu desayuno, estás con energías. ¿Qué cosa entiendes por núcleo en términos relacionados con el sistema nervioso? A ver. Muy bien. A ver, por acá. ¿Qué cosa es núcleo? A ver. En términos de nervioso, obviamente. Núcleo de origen a nervios. ¿Perdón? Núcleo de origen a nervios. Núcleo de origen a nervios. Donde se quedan los nervios. Y ganglios donde se juntan. Ya. A ver, Diego. Diego ha adelantado la primavera en su vida. ¿Sí? A ver, Diego, ¿qué cosa es un núcleo? ¿Será el cuerpo o el axón de una neurona? A ver, Miriam, tú que últimamente te has dedicado a filmar todo. ¿Cuerpo o axón? ¿Qué cosa sería un núcleo? Un conjunto de cuerpos neuronales que se van a ubicar en algún órgano del sistema nervioso central. Una agrupación de cuerpos neuronales ubicados en algún órgano del sistema nervioso central. Y ganglio, igual. Una agrupación, un conjunto de cuerpos neuronales, pero que se encuentran en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? A ver, ¿cómo te llamas? Gabriel. A ver, Gabriel, ¿qué otros términos te gustaría saber? Decusación. ¿Ah? Decusación. Decusación, ya. A ver, Gabriel, ¿qué cosa es decusación? ¿Ah? No sabe. Muy bien. Kevin, ¿qué cosa es decusación?
Alison. Muy bien, no se preocupe. Lo normal es no saber y lo normal es querer aprender también. ¿Qué cosa es una decusación? Es algún lugar de algún órgano nervioso en el cual las fibras nerviosas se van a, estoy viniendo por acá, se van a cruzar. Esa es una decusación. ¿Sí? Un entrecruzamiento de fibras nerviosas que están, por ejemplo, ascendiendo, descendiendo y de pronto pasan al otro lado. Están ascendiendo, digamos, por el lado derecho y de pronto ¡pum!, se van al lado izquierdo y por ahí continúan su ascenso, ¿no? Una decusación de fibras nerviosas. Dice, ¿algún otro término? Ya, demasiado tiempo. ¿Listo? Ya. Lemnisco. Tracto, lemnisco. El tracto tiene varios sinónimos, por ejemplo, fascículo, haz, funículo, tracto, todo eso. ¿Sí? Entonces pueden ustedes tener esos distintos términos para referirse a esa cosa. ¿Y qué cosa es un tracto? Un tracto es un conjunto de fibras nerviosas, ¿sí?, que van de un lugar a otro lugar, de un núcleo a otro núcleo, llevando un tipo de información. Por ejemplo, estímulos dolorosos. Por ejemplo, estímulos de temperatura, calor, frío, etc. ¿Sí? Eso sería un tracto. Y el tracto, fascículo, haz o funículo, ¿dónde está? En la médula espinal. Y lo que quería iniciar es lemnisco. El lemnisco es igual que un tracto, es decir, un conjunto de fibras nerviosas que están transportando un tipo específico de estímulo de un órgano a otro órgano, de un núcleo a otro núcleo. Pero el lemnisco, por ejemplo, se encarga de transmitir principalmente estímulos sensitivos y se ubica a nivel del tronco o tallo encefálico. ¿Sí? Ese es un lemnisco. Bueno, el resto y otras cosas más, ustedes mismos son. Ahora sí, luego de esta brevísima introducción con algo referente al sistema nervioso central o sistema nervioso en general, entremos de lleno a lo que es el tema del día de hoy, que es la médula espinal. Y aquí vamos a desarrollar estos temas. El concepto, qué cosa es, siempre que querramos saber, querramos entender, tenemos primero que saber qué cosa es, cuáles son sus características, etcétera, etcétera, para poder entender. Y justamente, como parte de ese proceso de entendimiento de la médula, la describiremos. Y al describirla, hablaremos de lo que es la configuración externa, es decir, de aquellas características de la médula espinal que se observan a simple vista. Hablaremos de su configuración interna, cómo se organiza la sustancia gris y la sustancia blanca en la médula. Y también mencionaremos las principales vías que van a
ser transportadas en la médula espinal. Y ahí hablaremos de que hay vías ascendentes sensitivas y que hay vías descendentes que son motores. ¿Sí? Bien. Entonces, primero tratemos de entender qué cosa es la médula espinal. Entonces, diremos que la médula espinal es un órgano que forma la porción inferior del sistema nervioso central y que está ubicada dentro del conducto vertebral. Entonces, aquí tenemos nosotros este eje nervioso constituido por el encéfalo y su continuación inferior, que viene a ser la médula espinal, y que ella se va a encontrar dentro de un conducto constituido por los forámenes vertebrales que veíamos en las vértebras cervicales, torácicas o lumbares. En conjunto, todas esas vértebras superpuestas constituyen el conducto vertebral. Y en ese conducto vertebral está la médula espinal. La médula espinal, dice, tiene forma cilíndrica y ocupa los 2/3 del conducto vertebral. En líneas generales es así. En líneas generales, la médula tiene una forma cilíndrica, ¿sí? Pero se dice que es un poco achatada en sentido antero-posterior. También la médula tiene ciertas partes en las que es un poco más ancha. Y esas partes más anchas se llaman ensanchamientos o intumescencia. Y esas partes más ensanchadas de la médula espinal, llamadas intumescencias, son cervical y lumbosacra. ¿Y qué ocurre? Esos son los lugares donde están los nervios que forman el plexo braquial para el miembro superior y el plexo lumbosacro para los miembros inferiores. Pero también en la parte final de la médula ya no es cilíndrica, sino es como un cono, como la punta de un lápiz. Justamente se llama así, cono medular. Ocupa los 2/3 del conducto vertebral. No siempre fue así, porque cuando somos fetos, la longitud entre la médula y el conducto donde está es igual. Pero cuando ya vamos al momento del nacimiento, ya empieza a haber una diferencia entre la longitud de la médula y la longitud del conducto donde está. La longitud del conducto es más grande que la longitud de la médula. Por eso dice que ocupa los 2/3 del conducto vertebral. Y como nuestras vértebras, nuestra columna vertebral, cuando se ve de una visión lateral, no es una estructura recta, sino que es curvada, entonces la médula que está dentro de ese conducto también desarrolla esas curvaturas que tenemos. Lordosis cervical, sifosis torácica, lordosis lumbar, sifosis sacra. Son las curvaturas que va a tener nuestra columna vertebral. Y a esas curvaturas se acopla la médula espinal.
que está en su interior. ¿Y cuáles son los límites de la médula espinal? Entonces, aquí hay que tener en consideración que podemos distinguir un límite óseo, es decir, de estructuras óseas, y un límite medular, es decir, dentro del mismo órgano nervioso que es la médula. Cuando hablamos de límites óseos de la médula espinal, se suele decir ¿sí? de que la médula está o limita superiormente a nivel de. Algunos textos dicen que es a nivel de agujero magno. Ese sería el límite superior. Otros textos dicen que es el arco del Atlas. El arco del Atlas, anterior sobre todo. ¿Y quién está relacionado con el arco del Atlas? El diente del axis. El diente del axis. Entonces, estos tres lugares óseos que más o menos coinciden por ahí representan el límite óseo superior de la médula. Es decir, de ahí empieza la médula. Y hacia la parte inferior, el límite óseo corresponde a una zona que está entre la primera y la segunda vértebra lumbar. Algunos dicen que en el disco intervertebral entre L1 y L2. ¿Sí? Entonces, hasta este punto llega el límite inferior de la médula. Y vemos pues que hay todavía conducto vertebral hacia la parte inferior. Pero ahí ya también. Y a nivel medular, es decir, a nivel propio de la médula espinal, se dice que el límite superior es el lugar donde se está produciendo la decusación piramidal. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa era la decusación que dijimos? Cruce de fibras nerviosas. ¿Qué cosa era la decusación? Cruce de fibras. El entrecruzamiento entre fibras, entre fascículos de fibras. ¿Sí? Y justamente en esta parte de la médula, donde hay una decusación llamada piramidal. Es la decusación de los fascículos que constituyen la vía córtico-espinal. Entonces, a nivel medular, ahí estaría empezando el límite superior de la médula. Y hacia la parte inferior, que coincide más o menos entre L1 y L2, ahí vamos a tener nosotros esa especie de punta de lápiz que dijimos y que representa el llamado cono. Es un cono, el cono medular. Ese cono medular, especie de punta de lápiz, justo está entre L1 y L2. Ese sería entonces el límite inferior de la médula espinal. Y a partir de ahí, bueno, nace una serie de raíces que conforman los nervios espinales más inferiores, constituyendo esta especie denominada cola de caballo. Y también la continuación del cono medular es una proyección de pia madre, que viene a ser el filum terminal. Estos son algunos elementos que están ahí. Pero, hablando de los límites, solamente hay hasta el cono medular.
funciones de la médula espinal como órgano del sistema nervioso central? Pues vamos a destacar dos funciones. Uno, que la médula espinal es el centro de los reflejos, es decir, de aquellas reacciones inconscientes que vamos a tener, sobre todo para evitar el peligro, para evitar el dolor. Y la otra función importantísima, y que es la que vamos a ver un poco más adelante, viene a ser la función de ser una vía de conducción de los estímulos nerviosos a través de determinados tractos o fascículos nerviosos. Entonces, eso es básicamente las funciones que debemos de destacar en relación a la médula espinal. Ser un centro de reflejo y la de ser un lugar a través del cual ascenderán o descenderán estímulos nerviosos. Por eso, vías de conducción. Ahora, pregunta. A ver, ponte concentrada. Yalu, ¿cuáles son las vértebras que tenemos? O sea, los grupos vertebrales. Cervicales, torácicos, lumbares, sacros y cóccixes. ¿Cuántas cervicales? 7. ¿Cuántas torácicas? ¿Cuántas van? No sabes cómo. ¿Cuántas lumbares? ¿Cuántas sacras? ¿Y cuántas coccygeas? ¿Cuántas vértebras coccygeas? ¿Una? Eres un caso extraño. Has perdido demasiada cola en tu vida fetal. ¿Cuántas vértebras coccygeas? Tenemos más o menos 3 o 4 vértebras coccygeas. 48. ¿Sí? Bien. Pero, hablando de la médula está dividida en segmentos. Segmentos medulares. Segmentos medulares. Que obviamente se corresponden con los nombres de las vértebras. Segmentos cervicales, torácicos, lumbares, sacros y cóccixes. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuántos segmentos medulares tenemos? ¿Cuántos cervicales? A ver, tú eres Cintia. ¿Cuántos segmentos medulares? Ya habíamos dicho que tenemos 7 vértebras cervicales. Pero ahora hablando de la médula, ¿cuántos segmentos cervicales tiene la médula? A ver, Ana. ¿Ah? Ana está deprimida hoy día. ¿Cuántos segmentos, Ana? ¿Cuántos segmentos medulares? A ver, Marcos. ¿Cuánto? 8 segmentos. ¿Cuántos torácicos? ¿Cuántos lumbares? ¿Cuántos sacros? ¿Cuántos coccygeos? Un solo segmento medular coccygeal, a pesar de que tenemos entre 3 y 4 vértebras. Sumando entonces, ¿cuántos segmentos medulares vamos a tener? 31. ¿Cuántas vértebras? Puede ser 34. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Que de cada uno de estos segmentos medulares se van a originar nervios. Los nervios espinales
o nervios raquídeos. Estos nervios se forman por una raíz anterior y por una raíz posterior, los cuales se unen y a través del agujero intervertebral sale como nervio espinal. Y cada uno de estos segmentos, cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxígeos, vamos a tener, como se puede ver acá, pares, es decir, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Por lo tanto, tenemos que decir que vamos a tener 31 pares de nervios espinales. ¿Sí? 31 pares de nervios espinales. También hay que tener presente que al poco de salir del conducto vertebral, estos nervios espinales se van a dividir en una rama anterior y en una rama posterior. La rama anterior, en algunos lugares, forma plexos. Por ejemplo, el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbosacro. En otras partes, simplemente son nervios, como a nivel torácico, que vienen a ser los nervios intercostales. Y tiene ramas posteriores, que obviamente se van hacia la zona posterior. Un hecho que hay que resaltar es que las raíces que conforman en un nervio espinal, ¿sí? Decíamos, una raíz anterior, una raíz posterior se unen y forman un nervio espinal. Hay que destacar que la raíz anterior está conformada por fibras motoras, es decir, fibras que se dirigen hacia los músculos, mientras que la raíz posterior está formada por fibras sensitivas, ¿sí? Por fibras sensitivas, es decir, por fibras que están llevando estímulos hacia la médula espinal. Y otro hecho que hay que remarcar es que la raíz posterior del nervio espinal tiene un ensanchamiento, un ganglio. ¿Qué cosa es un ganglio? ¿Qué cosa es un ganglio? ¿Un conjunto de cuerpos o un conjunto de axones? ¿Qué era? Un conjunto de cuerpos que estaban ¿dónde? ¿En el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico? En el sistema nervioso periférico, ¿correcto? Porque ya esto es nervio espinal. Los nervios espinales, nervios radiales, ganglios, son parte del sistema nervioso periférico. ¿Sí? Entonces hay un ganglio, como está atrás en la raíz dorsal. Como las fibras o las neuronas son sensitivas, pues neuronas, un ganglio sensitivo. Ahí está. Las raíces que forman los nervios, ¿no? Entonces habrá raíces posteriores. Lo que hay que darnos cuenta es que las raíces anteriores y posteriores no están, digamos, saliendo en forma horizontal de un segmento medular, salvo en los 3 primeros segmentos cervicales. Pero de ahí las raíces empiezan a tener una dirección diagonal hacia la parte inferior. Y como la médula es más alta, más corta que el conducto, entonces las raíces de los nervios espinales que corresponden al segmento lumbar
al segmento sacro y al segmento coxilio, las raíces son más largas porque van a salir mucho más abajo. Y por eso forman esta cosa que se llama cola de caballo o cauda equina. ¿Qué más tenemos que mencionar? Hemos dicho de que tanto el encéfalo como la médula espinal, que forman parte del sistema nervioso central, están protegidas dentro de cavidades óseas, la cavidad craneal y el conducto vertebral. Pero además están protegidas porque están envueltas por tejido conectivo, denso, o también por un tejido epitelial simple, que en conjunto forman las meninges. Como estamos viendo la médula espinal, meninges espinales, porque las que envuelven al cráneo, al encéfalo, serán meninges craneales. Entonces, meninges espinales. La más externa, dura y resistente, viene a ser la dura madre. La más interna, delicada y que se adhiere a la superficie del órgano nervioso, viene a ser la pía madre, que es un epitelio en realidad. Y luego, por debajo de la dura madre y por encima de la pía madre, habrá la otra capa que se conoce como aracnoides. Y entre la aracnoides y la pía madre hay un espacio trabeculado que se conoce como espacio subaracnoideo. Y por ese espacio discurre líquido cefalorraquídeo. No es el único lugar, pero por ahí discurre el líquido cefalorraquídeo. Bien. La lista de docentes, ¿dónde están? Pásenla, por favor. ¿Qué hora es Solange? Solange está perdida en el espacio. ¿Qué hora es? 7 y 48. Ya. Hemos visto lo que en buena cuenta serían los aspectos generales de la médula espinal. Ahora vamos a empezar a describirla un poco más, de forma específica. Y para ello hablaremos de lo que es la configuración externa, lo que se ve a simple vista, y la configuración interna, cómo se organiza la sustancia gris y la sustancia blanca dentro de la médula espinal. Entonces, cuando se observa un esquema, obviamente, la superficie externa de la médula espinal, se dice que tiene 4 caras. Una cara anterior, en oposición una cara posterior y 2 caras laterales. Cuando se ve la cara anterior, acá estarían las meninges cubriendo, ¿no? Acá ya la meninge. Cuando se ve la cara anterior, en esa cara anterior, en la parte media, se ve un surco profundo que se denomina también fisura, como
está en la mitad, medio. Como está en la parte anterior, anterior. Entonces, tenemos la fisura media anterior, o surco medio anterior. Recuerden que es profundo. ¿Sí? Es profundo. Eso es lo que tenemos. Luego, ¿qué más vamos a tener? Viendo la cara anterior. Hacia los costados, y esta línea de acá, o igual por acá, son surcos menos profundos y que son los surcos colaterales anteriores. ¿Sí? Los surcos colaterales anteriores. Justamente a través de estos surcos colaterales anteriores están saliendo estas raicillas que en conjunto van a formar la raíz anterior del nervio espinal. Luego nos vamos hacia la parte posterior, la cara posterior. Y en esa cara posterior, a nivel medio, observamos también un surco poco profundo y que tiene un tabique. Este surco viene a ser el surco medio posterior. El surco medio posterior. Igualmente, tenemos acá el surco medio posterior y nos vamos hacia esta parte o nos vamos hacia esta otra parte. Son dos surcos poco profundos, son los surcos colaterales posteriores. Surcos colaterales posteriores. Aunque no se vea, es a través de estos surcos posterolaterales donde está saliendo las raicillas de la raíz posterior del nervio espinal. Y hemos dicho que en la raíz posterior del nervio espinal hay un ganglio, que es el ganglio dorsal. ¿Sí? El ganglio dorsal. Entonces vamos a tener bueno, aquí está dibujado también, esquematizado. Veremos que este es el surco medio posterior, este es el surco colateral posterior, y entre ellos hay un pequeño surco también. ¿Sí? O este de acá. Este es el surco intermedio dorsal. Ese surco solo va a estar en la parte superior de la médula espinal. Y entonces, esos son los elementos que podemos observar. En la cara lateral, pues ya dijimos los elementos. Entonces, no se olviden lo que vemos. Surco o fisura media anterior, surcos colaterales anteriores, acá surco medio posterior, surcos colaterales posteriores, y en la parte superior de la médula, surcos intermedios dorsales. Y ahora mencionemos algo relacionado con lo que es la irrigación, ¿sí? Que es parte también de la configuración externa. Entonces, cuando uno ve la irrigación de la médula espinal, se percata de que hay arterias longitudinales, es decir, que recorren casi toda la longitud de la médula.
son arterias longitudinales. Por ejemplo. Pero también se puede ver que hay arterias transversales que se relacionan con cada uno de los segmentos medulares. Las arterias longitudinales, ¿sí?, puede ser la arteria longitudinal anterior. Es una sola que discurre en la fisura media anterior. Y esta arteria longitudinal anterior se forma por ramas de las arterias vertebrales que están subiendo por los agujeros y dan dos ramitas espinales que se unen y forman la arteria longitudinal anterior. Ya dijimos, se ubica en la fisura media anterior. Y tenemos las arterias longitudinales posteriores, obviamente están atrás. ¿Dónde se ubican? En los surcos colaterales posteriores. Ahí, en esos surcos colaterales posteriores, descienden las arterias longitudinales posteriores. Estas son ramas de las arterias cerebrosas postero-inferiores, o pueden ser también ramas de las arterias vertebrales. Y luego tenemos las arterias transversales, que ya dijimos, se relacionan con los segmentos medulares y que obviamente ya no están a lo largo de la médula, sino en cada segmento en forma transversal. Y por eso se les llama arterias segmentarias. Arterias segmentarias. Estas arterias segmentarias se dividen en arterias radiculares. Obviamente para las raíces, para la raíz anterior y la raíz posterior. Y principalmente eso es lo que vamos a ver. Estas arterias segmentarias, ¿sí?, se forman a distintos niveles y son ramas de otras arterias. Por ejemplo, las arterias segmentarias cervicales serán ramas de arterias de las arterias cervicales profundas. O como en este caso que se ve aquí en el esquema, las arterias segmentarias que están a nivel del tronco, a nivel torácico por ejemplo, son ramas de quién? De estas arterias, que son las arterias intercostales posteriores. Entonces, por ejemplo, estas arterias intercostales posteriores forman a las arterias segmentales que se dividen a su vez en arterias radiculares anteriores y arterias radiculares posteriores. Y en el caso de las estructuras más inferiores son las arterias lumbares y las arterias sacras, de donde se originan las arterias segmentarias. Bien. Vamos a continuar. ¿Qué dice Michelle? ¿Continuamos o nos tomamos un café? Ana, ¿tú? ¿Continuamos o nos tomamos un café? Pero tú invitas.
Tú, ok. Continuamos. ¿Qué dice Ana? ¿Continuamos? ¿Qué dice la delegada? La delegada no dice nada. Vamos. Bien. ¿Quién gana la vida rápido? Creo que eso es Para, no más real. No, eso no me contesto porque Chile quiere. Me disculpa si acá hay un. Muy bien. Vamos a continuar a pedido de Kiara. Está distraída ahí al fondo, no hace nada, pero. Ah, no, sí está escribiendo. Está bien, Kiara. Pues aquí no le digo por acá. Víctor, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, Víctor? ¿Estamos bien? ¿Sí? Acá, Alexandra. A ver, cuando hablamos de la configuración interna de la médula espinal, en este caso, puede ser cualquier otro órgano del sistema nervioso central, de lo que se trata es de saber cómo se organiza la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, preguntamos, ¿qué cosa hay en mayor cantidad en la sustancia gris? ¿Cuerpos o axones? A ver. Hay cuerpos, somas. Mientras que en la sustancia blanca, ¿qué cosa hay, Alison? Axones, principalmente por la muy bien. Entonces, para ver la configuración interna de la médula espinal, se tiene que hacer un corte transversal. Por supuesto que aquí es un esquema, en vivo es muy difícil, muy complicado observar así desde el punto de vista la sustancia gris y la sustancia blanca. Es delicada la médula, cortarla transversalmente se pierde mucho. La sustancia gris está en el interior de la médula, en la parte central, tiene la forma de una letra H y en ella se puede reconocer dos partes, una parte anterior más ensanchada que se conoce como asta anterior. Y esta asta anterior se relaciona con las neuronas motoras que van a ir a los músculos. Luego tenemos otra parte de la sustancia gris un poco más delgada que viene a ser la asta posterior. Y el asta posterior se relaciona con las neuronas que captan los estímulos sensitivos o que van a transportar estímulos sensitivos. ¿Qué más se puede observar en la sustancia gris? No se ve muy bien acá, pero en los segmentos medulares de T2 más o menos hasta E2 hay también entre el asta anterior y el asta posterior una pequeña asta que vendría a ser el asta lateral. Y en esa asta lateral estarán los núcleos del sistema nervioso simpático, que es parte del sistema nervioso autónomo. ¿Qué más podemos destacar en la
sustancia gris de la médula es esta parte de acá que está uniendo ambos lados. A esto se conoce como comisura. Ese es otro término que faltaba. Comisura. Comisura se refiere a que es una zona que une partes que están separadas. Comisura labial, une el labio superior con el labio inferior, por ejemplo. En este caso se dice que es la comisura gris y que a su vez está separada por un conducto que está en la parte central, conducto central o conducto del epéndimo, por donde también discurre el líquido cefalorraquídeo. Decíamos que esta comisura gris está separada por este conducto central en una comisura gris anterior y en una comisura gris posterior. Y luego tenemos que por afuera, rodeando a esta H que constituye la sustancia gris de la médula, vamos a tener a la sustancia blanca. Y si es sustancia blanca, ¿qué cosa vamos a encontrar predominantemente ahí, Diego? ¿Axones o somas? Axones. Axones. Muy bien, Diego. De eso se trata, de mejorar. Axones. ¿Correcto? Axones. Bien. Pero esta sustancia blanca que rodea a la sustancia gris de la médula se agrupa o se puede dividir en cordones. Entonces, habrán cordones anteriores, cordones posteriores y cordones laterales. A ver, para ello tenemos que tener como referencia a los surcos que hemos mencionado hace un rato. Por ejemplo, esta parte de acá o esta otra, porque son pares, esta o esta, viene a constituir el cordón anterior. Este cordón anterior está limitado por esta fisura media anterior y por este surco colateral anterior. Ya dijimos que por ahí salen las raíces anteriores de los nervios espinales. Entonces, todo esto corresponderá al cordón anterior. Luego nos vamos atrás y tenemos toda esta parte de sustancia blanca que corresponden a los cordones posteriores. ¿Cuáles son los límites de los cordones posteriores? Este surco medio posterior y este tabique posterior en la parte media y hacia el lateral tendríamos el surco colateral posterior donde están las raíces posteriores de los nervios espinales. Entonces todo esto representa el cordón posterior. Y luego tendríamos los cordones laterales, esto de acá o esto de acá. ¿Y cuáles serían los límites de los cordones laterales? Pues el surco colateral anterior y el surco colateral posterior. Entonces, entre estos dos surcos colaterales, anterior y posterior, todo esto corresponderá al cordón lateral de la médula. Ahora, si vemos por acá, este es un cordón, ese cordón anterior del lado derecho y este es el cordón anterior del lado izquierdo. Si vemos hacia la parte profunda, aquí hay algo de sustancia blanca que está uniendo al cordón anterior de un lado y al cordón anterior del otro lado.
¿Cómo se llamaría esa cosa que une? Comisura. Comisura. Pero en este caso tenemos que aclarar que es comisura blanca. Porque la otra es comisura gris. Bien. Entonces, esto es lo que vendría a ser la configuración interna de la sustancia o gris y blanca de la médula espinal. No nos olvidemos que en la sustancia gris predominan los cuerpos neuronales, mientras que en la sustancia blanca están los axones o fibras nerviosas. Muchísimas, millones de fibras nerviosas. ¿Sí? Bien. Ahora vamos viendo algunos aspectos relacionados con lo que hay en la sustancia gris y lo que hay o habrá en la sustancia blanca. En líneas generales, ya sabemos, sustancia gris, mayor cantidad de cuerpos neuronales. ¿Sí? Bien. Entonces, ocurre que la sustancia gris de la médula está organizada por láminas o por columnas. ¿Cómo así? Láminas, si el corte es transversal, horizontal. Columnas, si el corte es longitudinal. ¿Sí? Ahora, no nos olvidemos también que la sustancia gris tenía una asta anterior, una asta posterior y una asta lateral, sobre todo en la parte torácica. Entonces, esta es una forma clásica de organizar a la sustancia gris y esta es, digamos, una forma más moderna de clasificar a la sustancia gris de la médula. Entonces, en la clasificación tradicional de la sustancia gris de la médula, ¿sí?, se identifican núcleos. ¿Y qué cosa eran los núcleos? ¿Agrupación de cuerpos o agrupación de axones? Agrupación de cuerpos neuronales que están en el sistema nervioso central. Y ahora agregamos que se relacionan con algún tipo de estímulo. Por ejemplo, viene esta distribución clásica. De atrás, adelante. En el asta posterior, no nos olvidemos, no se olviden, el asta posterior es el asta sensitiva, es decir, ahí van a llegar los estímulos captados por los receptores neuronales. Entonces, en esa asta posterior, de acuerdo a la clasificación tradicional, teníamos estos núcleos. El núcleo marginal de Waldeyer, el núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, el núcleo propio, el núcleo cervical y el núcleo basal. ¿Por qué? Porque al asta posterior también se
se le decía que tiene tres partes: cabeza, cuello y base. Mientras que el asta anterior tenía base y cabeza. Entonces, viendo el asta posterior, decíamos, estos eran los núcleos que se encontraban en él. Pero ahora viendo esta otra clasificación basada en láminas de este señor llamado Rexer, ¿sí? Él dijo que había láminas, una lámina y otra lámina, una capa y otra capa, láminas, ¿sí? Y eso es un corte. Entonces, en el asta anterior tendríamos la primera lámina, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. La quinta es el cuello, la sexta es la base de asta posterior, mientras que las láminas 1, 2, 3 y 4 constituyen la cabeza del asta posterior. Y entonces, si unimos las dos cosas, la clasificación clásica y la división moderna, podemos más o menos hacer coincidir. Por ejemplo, el núcleo marginal de Waldeyer sería la lámina 1. La sustancia gelatinosa de Rolando sería la lámina 2. Pero como dijimos, los núcleos son agrupaciones de cuerpos neuronales que están en el sistema nervioso central y que se relacionan con algún tipo de sensación. Entonces, además, podemos decir que en este núcleo llamado sustancia gelatinosa de Rolando, que se corresponde con la lámina 2, están los núcleos de las neuronas que reciben estímulos termoalgésicos, o sea, temperatura y dolor. El otro núcleo es el llamado núcleo propio, que está constituido por la tercera y la cuarta lámina. Y dice, este núcleo está relacionado con el llamado tacto protopático, tacto grueso. ¿Y qué es el tacto grueso? ¿Qué es el tacto protopático? Es aquel que me permite sentir algo, como una caricia, una presión, un golpe, pero no me permite reconocer, digamos, qué cosa es lo que me ha producido eso. Luego vamos a pasar también agreguen acá también agreguen ahí propiocepción consciente. ¿Y qué cosa es la propiocepción? Son todos aquellos estímulos sensitivos que provienen de músculos, tendones y articulaciones, gracias a los cuales estos estímulos podemos distinguir los movimientos corporales o los movimientos de las distintas partes de nuestro cuerpo. Entonces sabré que mi mano con mis brazos lo he puesto atrás, que mi mano derecha está hacia arriba saludando a la gente, etc. ¿Sí? Por eso es propiocepción consciente. Bueno, está el núcleo cervical, el núcleo basal
y que se suele dividir en tres partes todavía. Una parte más interna, ¿sí? Esta de acá, que se conoce como el núcleo de la columna de Clark. ¿Sí? Acá por favor agreguen dos más, acá es la lámina 7, no 5. ¿Ya? A ver, por favor, corrigen. La lámina 7, la parte más interna de la lámina número 7, la columna del núcleo de Clark. Y ahí también vamos a tener propiocepción, es decir, estímulos que provienen de nuestros músculos, de nuestros tendones, de nuestros ligamentos, de nuestras articulaciones, pero son inconscientes, son estímulos inconscientes. Por ejemplo, como aquellos estímulos propioceptivos que nos permiten tener equilibrio, estar parado, estar sentado, estar echado, pero conservando un equilibrio. La propiocepción inconsciente es aquello también que nos permite hacer movimientos coordinados sin necesidad de pensarlos. Cuando manejas, claro, pues ahí estás escuchando música, estás mirando por aquí, por allá, pero estás haciendo algo. Y no estás pensando y mira, a ver, piso el embrague, saco el acelerador, primero, frente a todo. Claro que sí. Es que al inicio es consciente, pero después ya no. ¿Sí? Eso ocurre. Hasta que se hace pues, hábito, costumbre, se automatizan. Por ejemplo, los movimientos. Y bueno, esta parte más interna de la lámina 7 está en el núcleo de la columna de la propiocepción inconsciente. Y luego vamos a tener a otros dos núcleos, intermedio medial e intermedio lateral. Estos, como mencionamos hace un rato, tienen que ver con los núcleos donde están las neuronas simpáticas. ¿Sí? Guapas. Y luego tenemos el asta anterior. El asta anterior es motora. Ahí están los núcleos de las neuronas motoras. Y hay un núcleo anterior interno, el 8, anterior externo y toda esta zona, la parte externa. En esta zona, donde está el asta anterior, por ejemplo, están los núcleos de las neuronas, de acuerdo obviamente a la altura, ¿no? de la columna. Por ejemplo, a nivel cervical están los núcleos para el nervio frénico, a la altura de C3, C4, C5. A esos segmentos medulares, ahí estarán esos núcleos, en la parte correspondiente al asta anterior. Y así, si vamos bajando, vamos a encontrar los núcleos motores que se dirigen hacia las distintas partes de nuestro cuerpo. Entonces, la forma clásica, la forma moderna en que se organiza la sustancia gris en la médula espinal. La sustancia blanca. La sustancia blanca, estamos hablando, no se olviden de lo que es la configuración interna. ¿Sí? Cómo se organiza la sustancia gris y la sustancia blanca en un determinado órgano del sistema nervioso central. En este caso, la médula espinal.
La sustancia blanca, habíamos dicho, que se dividía en cordones. Cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior, hacia ambos lados. ¿Correcto? También recordemos que en la sustancia blanca están los axones o los cuerpos. ¿Qué bien? Sí, en la sustancia blanca. Los cuerpos. ¿Estás de acuerdo, Ana? En la sustancia blanca hay cuerpos o axones. Axones. Muy bien. Hay axones o fibras nerviosas. También, no se olviden. Sí, es otro término. Muy bien. Y en la sustancia blanca, que ya hemos dicho se divide en cordones, anterior, posterior y lateral, por ahí están pasando fibras nerviosas, algunas ascendiendo desde la periferia hacia el sistema, hacia el encéfalo, por ejemplo, otras descendiendo desde el encéfalo, de la médula y de la médula hacia una parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces hay una serie de vías que son ascendentes o descendentes. Hay muchas fibras nerviosas. Y entonces, ¿qué ocurre con las fibras nerviosas? Están en el cordón, en la sustancia blanca. No se agrupan. Entonces, le preguntan, Isaac, ¿hacia dónde vas? Me voy a Ancón. Listo. Yalú, ¿a dónde te vas? También a Ancón. Yo también me voy a Ancón. Entonces nos juntamos porque vamos a un mismo lugar. En cambio acá, Kenneth, Yairi y Gabriel se van a Lurín. Ya, pero yo no me voy con ella, porque yo me estoy yendo a Ancón, estoy yendo a otro lugar. Entonces ellos formarán otro grupo. Algo de eso ocurre con las fibras nerviosas que llevan una determinada sensibilidad. ¿No? Y además de ello, se van a ubicar en algunas de estos cordones de la sustancia. Y por eso, por ejemplo, decimos, en el cordón posterior, este es el cordón posterior limitado por la fisura media posterior, con su tabique, y por este surco colateral posterior. Todo esto. Igual es eso. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa hay allá? Vías ascendentes. Ya. Entonces, ahí deben haber fibras que se han agrupado para llevar un determinado tipo de información. Y son ascendentes. Quiere decir que vienen desde la periferia del cuerpo hacia la parte superior, hacia el encéfalo, hacia alguna parte del encéfalo. Entonces, esas vías ascendentes son el fascículo grácil, pueden decir el tracto, pueden decir el funículo, pueden decir as, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, acá dice fascículo. Puedo haber dicho tracto, no hay problema. Fascículo grácil, fascículo cuneiforme. Justamente, esos dos fascículos que están en el cordón posterior de la médula se forman porque decíamos que acá, sobre todo en la parte superior, hay un tabique intermedio, posterior. Entonces, en la parte medial tendríamos al tracto o fascículo grácil y en la parte lateral tendríamos al fascículo o tracto cuneiforme. Son parte de las vías ascendentes. ¿Y qué tipo de información están llevando? Propiocepción consciente, sinestesia y tacto epicrítico.
Ya dijimos, la propiocepción proviene de músculos, tendones, ligamentos, articulaciones. ¿Sí? También están llevando tacto epicrítico. El tacto epicrítico es el tacto fino, el que sí me va a permitir reconocer un objeto con solo tocarlo. Me meto la mano al bolsillo y agarro algo. Esta es mi llave. Ajá, estas son mis llaves. Y a ver, son las llaves de mi casa, el otro es la llave de la vecina, ¿no? Entonces, ya sé distinguir solo con el tacto cuál llave debo de usar para abrir cuál puerta, el de la vecina o el de la titular. Retícula espinal lateral. Muy bien. Generalmente agarro el de la titular. Entonces, ese es el tacto epicrítico, que me permite distinguir solo. A la diferencia del otro que decíamos, ¿no? El tacto grueso, ortopático. Sé que algo está tocando, pero no me importa. Entonces, eso vamos a encontrar. Ahora vamos al cordón lateral. Turbio. El cordón lateral, ya sabemos, está entre el surco posterolateral y el surco anterolateral. O sea, todo eso de acá. Todo esto. Todo esto de acá. Entonces, en el cordón lateral voy a tener fibras nerviosas que están llevando información hacia el encéfalo, así como fibras nerviosas que están llevando información desde el encéfalo a la médula. Y entonces, unas serán las vías ascendentes sensitivas y otras serán las vías descendentes motoras. ¿Sí? Las vías ascendentes, por ejemplo, a ver, tenemos una que dice as, acá dice as, acá dice fascículo, luego dice tracto, funículo, etc. No hay problema. Dice vía ascendente as, espino, talámico, lateral. Ese as está constituido por fibras nerviosas, ¿sí?, que se están originando en algún segmento de la médula espinal, ¿sí? Espino. ¿Y a dónde están llegando? ¿Hacia qué parte del encéfalo? Hacia el tálamo. Por eso dice espino talámico. ¿Y qué tipo de información lleva esta vía? La termoalgesia. Temperatura, dolor. ¿Qué más hay? Haces espinos cerebelosos, anterior y posterior. A ver, veamos un poco acá el esquema. Haz espino talámico lateral. Digamos, el esquema es este. Es decir, la agrupación de fibras nerviosas que están llevando estímulos termoalgésicos desde la médula espinal hacia el tálamo. Los haces espinos cerebelosos son estos que aparecen acá. Anterior, posterior. ¿Sí? Haz espino cerebeloso anterior, haz espino cerebeloso posterior. ¿Qué tipo de información están llevando ellos? La propiocepción inconsciente. ¿Sí? La propiocepción
inconsciente. Bueno, hay otros también, ¿no? Pero digamos que son los más destacados. Acá como mencionaron, hasta espina vertebral. Pero también en el cordón lateral hay vías descendentes, es decir, que vienen desde el encéfalo hacia la médula. ¿Cuál vamos a tener? El haz córtico-espinal lateral, este de acá, el haz córtico-espinal lateral, el haz rubroespinal, este de acá, básicamente, y hay otros haz, ¿no? Córtico-espinal lateral, etc. Córtico-espinal, es decir, viene desde la corteza de nuestros hemisferios cerebrales, ¿sí? Sobre todo de la circunvolución precentral, eso ya lo vamos a ver después, hacia algún segmento de la médula espinal para dar la respuesta motora hacia un determinado músculo. Y ahora el cordón anterior. El cordón anterior, ya sabemos, está limitado por la fisura media anterior y el surco anterolateral. Ahí también vamos a encontrar vías ascendentes y vías descendentes. A ver, destaquemos algunas. Vías ascendentes. El haz espinotalámico anterior, ¿sí? El haz espinotalámico anterior. Este es el haz espinotalámico lateral. Aquí es el haz espinotalámico anterior. A ese haz, ¿qué tipo de estímulos lleva? Lleva estímulos relacionados con el tacto protopático. Tacto grueso. ¿De dónde va? Desde la médula espino hacia el tálamo. Pegado a él, vamos a tener nosotros a otro haz ascendente, que en este caso es el haz espinotectálamo. El tronco encefálico, decíamos al comienzo, se divide en tres partes: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. En el mesencéfalo hay unos núcleos, ¿sí? Están llamado folículo superior, es un núcleo, y que se relaciona con el sentido de la vista, sobre todo con los llamados reflejos visuales, ¿no? Los reflejos visuales y los movimientos de la cabeza. Entonces, cuando uno tiene un reflejo visual, coordina los movimientos de los ojos y de la cabeza para dirigir la atención hacia aquello que nos llama la atención. ¿Sí? Y eso se coordina a través de estímulos que llegan por este tracto llamado espinotectal. Es el reflejo de los ojos y la cabeza. Y vías descendentes tenemos, por ejemplo, al retículo espinal, al haz vestíbulo espinal, al haz córtico espinal anterior. Bueno, que quede más o menos fijada la idea de que en los cordones de la médula espinal hay tractos o fascículos que llevan información sensitiva
vías ascendentes o información motora, vías descendentes. ¿Sí? Y justamente eso es lo que vamos a tratar de hablar acá. 8:40. Ya, en 5 minutos nos vamos a tomar un café. Vías ascendentes, sensitiva, dolor. Vías descendentes, motores. Todos los meses de Perú. Ya. Entonces, la vía sensitiva se dice que tiene 3 neuronas, por lo menos 3 neuronas que van a participar para que un determinado estímulo sensitivo pueda llegar hasta la corteza del hemisferio cerebral, especialmente a la circunvolución post-central, que es donde está la circunvolución sensitiva primaria. ¿Sí? 3 neuronas, por lo menos. La primera neurona es la que su cuerpo está en el ganglio dorsal de la raíz posterior del nervio espinal. Entonces, son neuronas unipolares, es decir, tienen una sola prolongación que luego se divide en 2. Una va hacia la zona periférica y se convierte su parte terminal en un receptor nervioso, un receptor neuronal. Captará pues la modificación externa o el medio ambiente del frío, del calor, sentirá dolor, sentirá presión, tacto, etc. ¿Sí? Entonces esa información captada se transmite hacia la médula espinal. ¿Hacia dónde? Hacia el asta posterior. Supongamos que es un estímulo termoalgésico. Entonces, esta primera neurona, su prolongación central, irá hacia donde está el núcleo gelatinoso de Rolando, la lámina 2, donde hemos dicho están los núcleos de la sensibilidad termoalgésica. Entonces, ahí hacen sinapsis. Y de ahí empieza la segunda neurona. Entonces, esta segunda neurona, que está en un núcleo sensitivo del asta posterior, la fibra nerviosa de esa segunda neurona puede seguir por su mismo lado ascendiendo. Entonces se dice que es una conducción homolateral o ipsolateral. O puede ser que esa fibra nerviosa, que digamos el estímulo lo capte con la mano derecha, cuando va a la parte derecha de mi médula, pero esa fibra nerviosa cruza al otro lado de la médula, hacia el lado izquierdo, y sube por el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces ahí se dice que se ha cruzado, o sea, decusado. Esta segunda neurona sensitiva
llega hacia el tálamo. ¿Hacia dónde? Al núcleo ventral, póstero, lateral del tálamo. Decimos que todos los estímulos sensitivos, cualquiera sea su naturaleza, van a llegar hasta ese núcleo, que es el núcleo ventral, póstero, lateral del tálamo, menos los estímulos que se originan en la nariz, o sea, los estímulos olfatorios. El resto sí llega acá. Entonces ahí hacen sinapsis con la segunda neurona. Y de ahí pasa la tercera neurona. ¿Dónde está la tercera neurona de la vía sensitiva? En la corteza del cerebro, especialmente en esta circunvolución, que es la circunvolución post-central, donde se dice que está el centro primario de la sensibilidad. Entonces, si ese estímulo que se originó en alguna parte del cuerpo ha llegado a la médula, ha ascendido al tálamo, del tálamo ha ascendido hacia la corteza del cerebro, entonces voy a ser consciente de lo que ha ocurrido. Voy a saber que me pinché el dedo con aguja, que me caí al suelo por tropezarme o resbalarme, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el estímulo se hace con sí. Entonces, esa es la vía sensitiva donde participan 3 neuronas. Eso es algo de lo que ya hemos hablado. Igual, el esquema más o menos para ubicarnos, ¿dónde estarían estos fascículos? Son ascendentes, son sensitivos, por posterior, por ejemplo, grácil, uniforme, que se llama también modo corta, etc. Ahora, veamos la vía motora, es decir, la vía descendente. Si la vía sensitiva, la vía ascendente, tiene 3 neuronas, la vía motora, la vía descendente, tiene 2 neuronas. La primera neurona, llamada neurona superior, se encuentra el núcleo en la circunvolución precentral, que es la zona motora primaria. Ahí se va a encontrar. Entonces, llegó el estímulo al área postcentral, la circunvolución postcentral, mediante fibras interneuronas, que son de fibras de asociación. Pues me di cuenta de qué cosa es el estímulo. Digamos, me pinché con algo, entonces lo que tengo que hacer es retirarlo de la mano. Entonces, o estoy caminando por ahí y veo que un poste empieza a caerse y justo viene hacia mí. Entonces miro y obviamente veo que ese es un peligro inminente. Me quedo parado, viendo que me caiga, o reacciono. Reacciono. El estímulo sensitivo toca en el cerebro y la respuesta del cerebro, me muevo, o retrocedo, avanzo, evito que me caiga en la cabeza. Esa respuesta viene de la circunvolución anterior, donde está la primera, la neurona motora superior. La neurona, su fibra nerviosa,
va a constituir parte de la vía descendente y una parte es el tracto córtico espinal. O sea, va de la corteza del cerebro hacia alguna parte de la médula espinal, hacia algún segmento de la médula espinal, ¿no? Entonces desciende esa fibra nerviosa. Bueno, atraviesa una serie de lugares que ya vamos a ir conociendo. ¿Sí? Obviamente atraviesa la sustancia blanca del cerebro, atraviesa el tronco encefálico, antes el encéfalo, el tronco encefálico, y llega hacia la médula. En la médula tenemos el asta anterior, donde están las neuronas motoras, los núcleos de las neuronas motoras. Entonces, esa neurona motora superior, su fibra nerviosa, hace sinapsis con algún núcleo que está en el asta anterior. Y la fibra nerviosa de este núcleo que está en el asta anterior sale a través del nervio espinal y se dirige hacia el músculo estriado esquelético. Y entonces se pueden producir los movimientos voluntarios y que además son coordinados. Y a esta fibra nerviosa que sale del asta anterior se le conoce como la neurona motora inferior. Por eso, en la vía descendente, que es la vía motora, participan dos neuronas. La neurona superior, la corteza precentral, y la neurona inferior a nivel de la médula espinal. ¿Sí? Entonces quería que vean esa diferencia entre lo que es la vía sensitiva ascendente y lo que es la vía motora descendente. Muy bien, lo dejamos ahí. Colorín colorado, les cuento. Se ha terminado. ¿Me pasan la lista de inasistencia, por favor?